La copa de champán sobre la mesa no solo temblaba, vibraba con ese tipo de bajo profundo que sacude el pecho y que dispara un miedo primario en tus entrañas. Mi tío Marcos, un hombre que se enorgullecía de controlar cada habitación en la que entraba, apretaba con tanta fuerza el reposabrazos de cuero que tenía los nudillos blancos. Fuera de la ventana ovalada, el cielo se había convertido en una pesadilla. Una silueta, nítida, letal e increíblemente cercana, viró bruscamente contra las nubes. Sus postquemadores brillaban como ojos enfadados. Era un F-22 Raptor, el depredador alfa de los cielos, y no solo pasaba de largo, nos estaba cazando. Marcus gritaba por el intercomunicador, exigiendo saber por qué éramos el objetivo, convencido de que su piloto se había desviado hacia espacio aéreo restringido o de que un golpe de estado había comenzado sin su permiso. La puerta de la cabina se abrió de golpe, pero el piloto no miró a Marcos. Estaba pálido, sudando, sosteniendo un iPad que mostraba un aterrador tono carmesí. Pasó por alto al hombre que le pagaba el sueldo y me miró directamente a mí. «Señor, ¿no me dijo que teníamos un activo clase Valkyria a bordo?» Tartamudeó, su voz temblaba por el rugido de los motores exteriores. Giró la pantalla hacia nosotros, el estandarte rojo de seguridad reflejándose en sus ojos aterrorizados. «Nos acaban de dejar en tierra. Esa escolta no es para usted, señor, es para ella». Mi tío Marcus había gastado millones en este Gulfstream Streamsec 150 para sentirse poderoso, para separarse de la gente común a la que veía como hormigas. Pero mientras el F-22 segundos rugía sobre nuestras cabezas, recordándole a todos que el verdadero poder no se compra, se sanciona, se dio cuenta de que su dinero no significaba absolutamente nada comparado con mi autorización. Para entender cómo terminó detenido en su propia pista, despojado de su dignidad y su ego, tenemos que volver a la invitación a cenar donde cometió el mayor error de su vida. Sucedió una semana antes en una reunión familiar que se sintió más como una fusión corporativa que como una comida. Mi tío Marcus, un contratista de defensa pomposo, un lobista que realmente creía que manejaba el mundo desde su membresía en el club de campo, nos había convocado para discutir la boda de destino de su hija. Yo estaba sentada en el extremo más alejado de la mesa, bebiendo un vaso de agua, intentando permanecer invisible, una habilidad que había perfeccionado a lo largo de los años siendo la sobrina decepcionante. Me miró al otro lado de la mesa, con una sonrisa burlona en los labios, y me ofreció un asiento en su jet privado. Pero como todo con Marcus, no era un regalo, era una transacción diseñada para hacerlo a él parecer grande y a mí pequeña. «Puedes venir, Elena, pero hay reglas», anunció en voz alta, silenciando al resto de la mesa para que pudieran ser testigos de su benevolencia. «No traigas esa bolsa de lona vieja que siempre arrastras y trata de no avergonzarnos delante de mis inversores. Solo siéntate atrás, mantén la boca cerrada y no toques el whisky de Malta». La mesa soltó una risita, un sonido educado y obediente. Para ellos, yo era solo una empleada de logística de bajo nivel, una oficinista que no podía permitirse un billete comercial. No tenían idea de que mi gastada bolsa de lona contenía discos duros encriptados que podían derrocar gobiernos. Intenté declinar o al menos advertirles sin romper mi cobertura, sabiendo exactamente qué tipo de problemas esto causaría. «Tío, lo agradezco, pero tengo protocolos de viaje», empecé, intentando explicar que mi movimiento requería autorizaciones de seguridad específicas que él no poseía. Me interrumpió con un movimiento de la mano, despidiéndome como a un camarero que se equivocó con la orden. «Deja de fingir que tu pequeño trabajo en el gobierno tiene protocolos, Elena», espetó, su voz goteando con descendencia. «Vuelas conmigo o no vas a mi familia en absoluto». Para mi familia, yo era simplemente la pobre Elena, el cuento con moraleja del que susurraban sobre cócteles de camarones. Mi prima Jessica, la futura novia cuya personalidad entera estaba diseñada para Instagram, me trataba menos como a una pariente y más como a un caso de caridad por el que podía sentirse benévola. En la cena de ensayo, hizo un alarde al preguntar si podía permitirme el código de vestimenta para la recepción, ofreciéndome ruidosamente algo de la temporada pasada que podría encajar con mi figura.
El tío Marcus intervino justo a tiempo, soltando una broma sobre mi sedán de 10 años, preguntando si el motor se mantenía unido con cinta adhesiva y oraciones gubernamentales. Se rieron, un sonido sincronizado y adinerado que me puso la piel de gallina. Para ellos, mi modesto apartamento y la falta de marcas de diseñador eran la prueba de una vida desperdiciada empujando papeles para un gobierno que no pagaba. Sonreí y di un sorbo a mi agua, tragándome la aguda réplica que reposaba en mi lengua. No sabían que mi pobreza era una cobertura operativa cuidadosamente construida, un camuflaje necesario conocido en el argot como ser un hombre gris. Si pareces importante, te conviertes en un objetivo. Si pareces una empleada de logística que lucha por pagar el alquiler, nadie te mira 2 veces. En realidad, soy una analista estratégica jefe para la Agencia de Inteligencia de Defensa, especializada en la extracción de objetivos de alto valor. No reservo vuelos ni presento vales de viaje. Autorizo a equipos de extracción de nivel 1 a sacar activos de naciones hostiles antes de que las fronteras se cierren. Cuando desaparezco en un sótano sin ventanas para trabajar, no estoy clasificando correo. Estoy entrando en un entorno SCIF sanitizado, escáneres biométricos, leyendo mis retinas para conceder acceso a terminales de ciberred donde una sola pulsación de tecla puede redirigir un ataque de dron o desmantelar una red de espionaje. Miré a mi tío, que se jactaba de haber evadido una multa de estacionamiento, y pensé en la decisión que tomé el martes pasado de extraer a una familia comprometida de una casa segura en Damasco. El silencio que mantuvimos en la mesa no era sumisión, era el silencio disciplinado de una mujer que lleva secretos de Estado en su cabeza que valen más que toda la cartera de inversiones de mi tío Marcus. Pero los mundos estaban a punto de colisionar, y la fricción comenzó con una llamada telefónica. Me alejé de la mesa para responder una línea segura. Era el coronel Viper Riggs, mi oficial al mando, un hombre con una voz como grava molida, que veía la vida civil como una responsabilidad caótica. No perdió el tiempo con cumplidos. Elena, gruñó, la línea crujiendo con estática de encriptación. Estamos viendo movimiento en tu rastreador. ¿Conoces las reglas? Estoy visitando a mi familia, coronel, susurré, dando la espalda al comedor. Actualmente tienes las claves de descifrado de la operación Arenas Negras en tu cabeza, replicó, su tono bajando una octava. Eres una caja fuerte andante. Si te sales de la red por más de 60 minutos, el Pentágono asume que has sido capturada. No subas a ningún transporte que no haya sido revisado. No me importa si es la minivan de tu madre. Si perdemos tu señal, escalamos. Tenía razón, yo era un riesgo de seguridad nacional andante. Subir a un jet privado con un hombre que trataba las leyes de vuelo como meras sugerencias era una pesadilla táctica. Pero estaba cansada de luchar. Quería, por una vez, ser la sobrina que no causaba problemas, simplemente sentarse atrás y dejarles tener su día. Así que decidí ceder. Abrí el portal seguro en mi teléfono y registré una solicitud de movimiento. Escribí el número de cola del jet de Marcus y marqué el viaje como transporte civil, baja visibilidad. Era un sistema de seguridad digital, un rastro de migas de pan que decía a la Fuerza Aérea, estoy aquí, estoy a salvo, no entren en pánico. Asumí, con toda naturalidad, que el piloto de Marcus presentaría un plan de vuelo estándar. Si ambos registros coincidían en el sistema, el software de rastreo militar vería una luz verde. Subestimé la codicia de Marcus. No sabía que mi tío, en su infinita arrogancia, planeaba volar sin registrar para ahorrarse unos miles en tasas de aterrizaje e impuestos. Iba a operar un vuelo fantasma, sin manifiesto, sin señal de transpondedor, sin registro. Estaba a punto de tomar un jet que transportaba un activo de inteligencia de nivel 1 y hacerlo desaparecer completamente de la red. Creía que estaba siendo astuto. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos pensaría que me estaba secuestrando. Cuando entré en el hormigón pulido del hangar pulido, el fuerte olor a combustible de avión se mezcló con el familiar y sofocante aroma de la desaprobación de mi familia. El tío Marcus estaba junto a las escaleras, mirando mi equipaje de mano, una bolsa táctica reforzada que contenía un teléfono satelital seguro y unidades encriptadas, como si fuera una bolsa de ropa sucia.
Jesús, Elena, se burló, lo suficientemente alto para que lo oyera la tripulación de vuelo. Te dije que viajaras ligera. Guarda esa basura en la cocina. Puedes sentarte en el asiento auxiliar junto a la cafetera. Subí las escaleras, con la cabeza baja, pasando por los lujosos sillones reclinables de cuero crema, reservados para sus socios de negocios. Era la misma dinámica que en cada festividad desde que tenía 12 años, permitida en la habitación, pero solo en la periferia. Mientras rodábamos, oí a Marcus presidiendo en la cabina principal, su voz resonando con una confianza inmerecida. No presento manifiestos estándar, se jactó, ante un inversor corpulento que tintineaba su vaso. Mantiene al gobierno fuera de mis asuntos y me ahorra 10,000 en tasas. Le dije al piloto que presentara un plan fantasma. Se me heló la sangre. Un plan fantasma significaba volar a oscuras, sin registro oficial, sin código SQUAC correcto. Para él, era una evasión fiscal inteligente. Para los algoritmos del Departamento de Defensa que rastreaban mi ubicación, parecía exactamente una extracción hostil. Miré la parte trasera de su cabeza, calculando la magnitud de su estupidez. Si este avión despegaba conmigo dentro y el transpondedor no coincidía con el ID de registro que acababa de enviar, la red de defensa automatizada no vería a una sobrina yendo a una boda. Vería un activo de nivel 1 siendo movido fuera de la red a 500 millas por hora. El sistema no hace preguntas, neutraliza anomalías. Pude haberme levantado y gritado, explicado que estaba a punto de provocar un incidente de seguridad nacional, pero conocía a Marcus. Simplemente se reiría y me diría que volviera a mi rincón. Así que no grité. En cambio, saqué mi teléfono del bolsillo, ocultando la pantalla a la azafata. Abrí mi chat encriptado con el coronel Riggs y escribí un mensaje que cambiaría todo. Transporte civil con vectorización no estándar. Código SQUAC probablemente inválido. No nos derriben, solo intercepten. Pulsé enviar observando cómo el candado de encriptación confirmaba la entrega. Luego metí la mano en el bolsillo y encontré mis llaves. Había un pequeño y discreto llavero negro junto a la llave de mi apartamento. Parecía un abrepuertas de garaje, pero era una baliza de pánico conectada directamente al puesto de mando militar más cercano. Pasé el pulgar por el plástico y recordé cada vez que Marcus me había interrumpido, cada vez que me había dicho que no entendía cómo funcionaba el mundo real. Presioné el botón hasta que sentí el clic táctico silencioso. Me dijo que me sentara y me callara porque los adultos estaban hablando de negocios. No sabía que, con solo pulsar un botón, acababa de invitar a toda la primera ala de casas a nuestra ubicación. Los motores del Gulfstream subían de tono hasta un crescendo, empujándonos hacia nuestros asientos mientras el jet comenzaba su rodaje hacia la pista principal. El tío Marcus ya iba por la mitad de un whisky de celebración, su risa resonando por la cabina mientras relataba una vez que había intimidado a un senador hasta someterlo. Me senté en el asiento auxiliar, con las manos cruzadas tranquilamente en mi regazo, contando los segundos en mi cabeza. 3, 2, 1. El avión no solo se detuvo. Dio una sacudida violenta cuando el piloto pisó los frenos, haciendo volar el vaso de cristal de Marcus de la mesa. La cabina quedó en un silencio sepulcral por un instante, roto solo por la voz frenética y aterrorizada del piloto que crepitaba por el intercomunicador, despojada de todo su habitual pulcritud de servicio al cliente. Tenemos una situación aquí atrás, tartamudeó. Nos acaban de inmovilizar. Antes de que Marcus pudiera siquiera desatar su indignación, el aire a nuestro alrededor pareció romperse. Un rugido más fuerte de lo que cualquier jet civil podría producir atravesó el fuselaje, haciendo vibrar mis dientes en mi cráneo. Miré por la ventanilla justo a tiempo para ver los estabilizadores verticales gemelos de un F-22 Raptor pasando a toda velocidad a baja altitud. Fue una demostración de fuerza tan violenta, tan innegablemente letal, que los inversores en los asientos de lujo se agacharon. Fuera, una flota de SUVs negros pululaba en la pista como escarabajos enojados, cortando todas las rutas de escape. ¿Qué es esto?, gritó Marcus, su rostro adquiriendo un peligroso tono púrpura. «Soy un donante platino. Llamen a mi abogado. No pueden hacerme esto». No entendía. Pensó que era un malentendido sobre impuestos o registros de vuelo. Pensó que era un juego que podía ganar con una chequera.
La puerta de la cabina no se abrió, fue forzada. Fuerzas de seguridad armadas de la Fuerza Aérea, defensores, con equipo táctico y rifles que no eran de exhibición, irrumpieron por las escaleras. No llamaron, y ciertamente no les importaba el número de hilos de la alfombra de Marcus. Marcus se levantó de un salto, su instinto de dominar tomando el control. Ahora escuchen, no pueden simplemente irrumpir en un jet privado. Un defensor lo empujó de vuelta a su asiento con una mano, un movimiento tan casual que resultó insultante. Siéntese, señor, manos donde pueda verlas. Entonces el caos se disipó. Un hombre subió al avión, moviéndose con un tipo diferente de energía. Era el mayor Vance, un oficial de campo al que había informado sobre 3 operaciones distintas. Escaneó la cabina, sus ojos recorriendo a los inversores acobardados y al tío balbuciante. Hasta que sus ojos se fijaron en mí, no vio a una sobrina en un asiento auxiliar, vio a una oficial superior. Se puso firme, su saludo impecable en el estrecho espacio. «Señora», dijo, su voz cortando el pánico. El mando recibió su baliza. Tenemos una alerta Valkyria activa en este vector. No podemos permitir que un activo con su base de conocimientos parta en una aeronave civil insegura y no verificada. El silencio que siguió fue lo suficientemente pesado como para aplastar un pulmón. Marcus miró al mayor, luego a mí, su cerebro intentando conciliar a la empleada de logística con la mujer siendo saludada por un oficial de alto rango. «Ella», balbuceó, su risa nerviosa y aguda. «Es solo una empleada. Clasifica correo. Deténganla por malgastar tiempo del gobierno». El mayor Vance se giró lentamente hacia mi tío. Miró a Marcus con el tipo de frialdad y desapego profesional que se reserva para un combatiente hostil. «Señor», dijo Vance, su voz cayendo a una calma aterradora, «apártese o será neutralizado. Esta persona es un activo protegido de seguridad nacional. Actualmente está interfiriendo con una operación federal». Neutralizado. La palabra flotó en el aire, ajena y violenta en el mundo de Marcus de salas de juntas y campos de golf. El piloto, que había estado acobardado en la puerta de la cabina, finalmente dio un paso adelante. Sostenía su iPad, cuya pantalla brillaba con una orden de no volar de color rojo brillante. Miró a Marcus, sus ojos muy abiertos con la comprensión de lo mal que lo habían estropeado. «Señor», susurró el piloto sacudiendo la cabeza, «mire el código de autorización. Es Yankee White. Ella está por encima de usted, está por encima de todos en este avión». En su mundo, el dinero era la carta de triunfo definitiva, pero en esa pista aprendió que la autorización de seguridad es la única moneda que importa. El mayor Vance gesticuló hacia la puerta abierta de la cabina con una deferencia que me puso los pelos de punta. Me desabroché el cinturón de seguridad, el clic sonando como un disparo en la cabina silenciosa, y me levanté. No miré a los inversores que intentaban mimetizarse con la tapicería, ni al piloto que miraba su panel de instrumentos como si rezara por un botón de rebobinado. Pasé junto al tío Marcus, que seguía balbuceando sobre sus derechos. Su rostro era una máscara de confusión y rabia impotente. Por primera vez en mi vida, no sentí la necesidad de encogerme ante él ni de disculparme por mi existencia. Simplemente pasé a su lado como si fuera un mueble, una obstrucción que había sido despejada. Bajé por las escaleras metálicas y el aire fresco de la pista me golpeó, trayendo el olor a queroseno quemado y ozono. Abajo no me esperaba un autobús de enlace ni un coche de alquiler. Era un Gulfstream C-37A pintado en el austero y autoritario gris de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, con una estrella y barras grabadas en la cola. Era un avión diseñado para una cosa: mover a personas importantes a lugares donde se escribe la historia. Un equipo de seguridad de 4 defensores formó un perímetro a mi alrededor. Su movimiento, sincronizado y letal, creó un corredor de acero que me separó del caos civil que dejaba atrás. Subí las escaleras al transporte militar sin mirar atrás, dejando la narrativa de la pariente pobre en la pista junto con el ego confiscado de mi tío. Las consecuencias fueron catastróficas para Marcus, desarrollándose con la lenta y aplastante inevitabilidad de un glaciar, porque había intentado volar un vuelo fantasma no registrado con un activo clasificado de nivel 1 a bordo.
El gobierno federal no lo consideró una evasión fiscal, lo consideraron potencial espionaje y tráfico. La lógica de la investigación era fría y binaria. ¿Por qué un lobista de defensa ocultaría el transporte de una analista de inteligencia a menos que tuviera la intención de venderla a ella o su conocimiento? Fue detenido en la pista durante 48 horas, interrogado en una habitación sin ventanas por agentes a quienes no les importaba su membresía en el club de campo ni su patrimonio neto. Su preciado jet fue incautado para un barrido forense de contrainteligencia, un proceso que implica desmantelar el interior para buscar dispositivos de escucha, lo que significaba que sus asientos de cuero italiano personalizados probablemente estaban amontonados en un armario de pruebas. Se perdió la boda, por supuesto. Mientras su hija caminaba por el pasillo en Aruba, preguntándose dónde estaba su padre, Marcus intentaba explicar al Departamento de Justicia por qué pensaba que las leyes federales de aviación eran opcionales. La ironía no se me escapó. Había pasado años excluyéndome de los eventos familiares, haciéndome sentir como una forastera que no era lo suficientemente buena para encajar. Ahora, el sistema que él afirmaba dominar lo había removido físicamente del día más importante en la vida de su hija. Todo porque no pudo mostrar un nivel básico de respeto a la persona que tenía a su lado. 6 meses después, estaba sentada en mi escritorio dentro de una SCIF, una instalación de información sensible y compartimentada en las entrañas del Pentágono. El aire era reciclado y fresco, zumbando con el sonido de los bancos de servidores y el murmullo tranquilo de los analistas dirigiendo operaciones globales. El empleado de correo dejó una carta física en mi escritorio, algo raro en un mundo que funciona con ráfagas digitales encriptadas. Era de un bufete de abogados de alto nivel en D.C., impresa en un papel que se sentía más grueso que las sábanas de mi primer apartamento. Era del abogado de Marcus. La carta no era una demanda, era una súplica. La investigación había asustado al Departamento de Defensa y la autorización de seguridad de Marcus, el motor de su carrera como lobista, estaba bajo revisión para su revocación. Necesitaba referencias de carácter. Específicamente, necesitaba una referencia de un funcionario gubernamental actual con un estatus equivalente o superior que avalara su patriotismo y su falta de intención maliciosa. Me estaba pidiendo que salvara su carrera. Sostuve la carta, leyendo la jerga legal desesperada y educada, y pensé en la mesa de los niños en acción de gracias. Pensé en la vez que me hizo aparcar mi sedán oxidado a 3 cuadras de distancia para que no se viera en su entrada durante una fiesta. Recordé la forma en que miraba mis zapatos, mi bolso, mi vida, con esa lástima burlona que calaba más hondo que cualquier insulto. Había pasado 30 años tratándome como una carga, una mancha en su reputación inmaculada que necesitaba ser escondida. Ahora necesitaba que la empleada de logística firmara con su nombre, un nombre que tenía más peso en este edificio del que él jamás podría comprar para devolverle su medio de vida. No sentí ira, no sentí tristeza, sentí un profundo desapego clínico. Me acerqué a la destructora de documentos de alta resistencia en la esquina de la oficina, la que estaba clasificada para destruir documentos clasificados. Introduje la carta en los dientes de la máquina. No la vi desaparecer, simplemente escuché el satisfactorio sonido rítmico de molienda mientras la súplica de ayuda se convirtió en confeti. Había establecido un límite inquebrantable, uno impuesto no por la emoción, sino por la realidad de nuestras respectivas posiciones. Ya no era su sobrina, no de ninguna manera que importara. Yo era la entidad que él temía, la profesional silenciosa que guardaba las llaves del castillo del que él estaba excluido. Tomé mi chaqueta y salí al corredor principal del Pentágono, los tacones de mis botas resonando contra el suelo pulido. 2 generales me pasaron inmersos en una conversación y asintieron con genuino respeto al cruzarnos. Asentí de vuelta, sintiendo el peso de la placa en mi cordón. Esta era mi familia ahora. Estas eran las personas que te juzgaban por tu competencia, tu fiabilidad y tu honor, no por tu cuenta bancaria. Mi tío quería enseñarme una lección sobre mi lugar en el mundo. Me alegro de que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos estuviera allí para ayudarle a encontrar el suyo. El verdadero poder no necesita gritar para ser escuchado. Si alguna vez has sido el profesional silencioso en una sala llena de egos ruidosos, cuéntame tu historia en los comentarios. Suscríbete para más historias de justicia servida en frío.